Continuamos esta mañana y como es costumbre, siempre tenemos con quien dialogar, más que una entrevista, es una conversación sobre temas de interés general, temas que están muchas veces escondidos ahí o que no, como la agenda en Honduras es más que todo política, pues hay otros temas que es el interés que tenemos, especialmente en este noticiero de la mañana, invitar a personas para que abordemos otras temáticas que son parte de la realidad de Honduras y que también están teniendo un efecto, un impacto en la sociedad. Esta mañana he invitado a Ana Falope, es de la organización, es vocera de la campaña Hablemos lo que es. Gracias por atender nuestra invitación esta mañana y que podamos dialogar sobre este tema. ¿Qué es lo que tenemos de qué quiere que hablemos, de lo que es? Bueno, primero agradecerle por el espacio, realmente es importante que los medios de comunicación hablan sobre estos temas, ¿no? Que muchas veces son invisibilizados por todo el contexto político que hay en nuestro país, pero que también son temas importantes que aquejan a la mayoría de mujeres y en especial a aquellas mujeres pobres, las cuales no tienen los medios o los recursos para acceder a todo este tipo de cosas. La campaña Hablemos lo que es una iniciativa ciudadana que surge por la necesidad de que la población pueda saber la verdad acerca de la pastilla anticonceptiva de emergencia, porque hace mucho tiempo que se han hablado muchas mentiras, que hay muchos mitos y que no se ha dicho la verdad sobre esta pastilla. Entonces los medios de comunicación han jugado un papel súper importante y lo siguen haciendo para poder hablar lo que es, ¿no? Como el nombre de nuestra campaña. Ahora, esta pastilla, algunos dicen que es abortiva, pero vale la pena que expliquemos por qué tanta polémica de la pastilla. ¿Qué es lo que se busca para que esta pastilla esté ya en las farmacias, que se venda en el país? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen como organización? Bien, primero es necesario saber que la pastilla anticonceptiva de emergencia estuvo pues legal en nuestro país, ¿no? Desde 1999 era parte de las normas de atención hacia la mujer. Entonces las mujeres podían acceder de forma libre a esta pastilla. Lo otro que es necesario saber que la pastilla se prohíbe luego del golpe de Estado, ¿no? En el 2009. Y esto viene siendo en el gobierno de Micheletti, cuando el diputado, que ahora es diputado, ¿no? Era en aquel entonces ministro de Salud, Mario Noé Villafranca, emitió un decreto en el Ministerio de Salud donde prohíba la venta, el uso, la promoción, distribución y uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, atribuyendo que esta pastilla era abortiva, ¿no? Él ahora ha manifestado en el Congreso Nacional que ha revisado más evidencia científica que demuestra que esto no es cierto, ¿no? Que la pastilla no tiene ningún efecto abortivo, sino que lo que hace es evitar embarazos. Ahora, pero lo que ocurre es que, ¿cómo se usa la pastilla? ¿Antes, durante o después de mantener una relación sexual? Bien, también es necesario saber que esta pastilla, primero que nada, como su nombre lo dice, es anticonceptiva de emergencia. Significa que solo se puede utilizar en casos de emergencia. Y se preguntarán, pues, ¿cuáles son esos casos de emergencia? Si todo el mundo que tiene relaciones sexuales sabe que tiene relaciones sexuales, ¿no? Pero puede suceder que, por ejemplo, yo esté teniendo una relación sexual y el condón se rompa o el condón quede dentro de la vagina de la mujer. Entonces, en esos casos, las mujeres deberíamos de poder acceder a esta pastilla para evitar un embarazo. Otro caso donde podemos utilizarla es cuando yo tomo un anticonceptivo regular, por ejemplo, la pastilla o inyección de todos los días y la inyección de 1 o 3 meses, y yo olvido tomar esa pastilla o olvido ponerme la inyección el día que era. Entonces, en esos casos, para evitar un embarazo, yo puedo utilizarla. Y el último de los casos es, pues, cuando la situación es pues más grave, es cuando la mujer pues es víctima de una agresión sexual, ¿no? Entonces es cuidar que un embarazo no sea producto de esta violación. Entonces la mujer debería, más bien el Estado debería de garantizarle a esta mujer, niña, adolescente,
que pueda hacer uso de la pastilla para evitar un embarazo producto de la agresión sexual. Otra cosa que es necesario mencionar es que lamentablemente pues en nuestro país no hay educación sexual y hay muchos mitos alrededor de cómo sucede el embarazo. Para entender eso necesitamos saber que obviamente necesitamos un hombre y una mujer. Una mujer va a dar lo que es un óvulo maduro y un hombre va a dar lo que es un espermatozoide. Entonces, para que haya un embarazo es necesario que este óvulo se una con el espermatozoide y luego esta unión, esta célula unida, se anide dentro del útero de la mujer. ¿Qué es lo que hace la pastilla anticonceptiva de emergencia? Que evita esa unión de ese óvulo con ese espermatozoide. ¿Y cómo lo hace? Pues esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la FDA, la dice la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras de Honduras inclusive, que ha tenido una posición clara frente al tema, que lo que hace es que evita que esta mujer tenga ovulación, por lo tanto el espermatozoide no tiene que alcanzar, no hay embarazo como tal, no hay forma de que estos se unan, entonces no hay un embarazo. Y la segunda es que espesa el moco cervical y hace que el espermatozoide se ponga más lento, entonces evita que este óvulo se una con este espermatozoide nuevamente. Ahora, esto no puede provocar o provocar la promiscuidad. Que la gente de manera irresponsable, porque también dice, bueno, está la pastilla del día después, entonces no hay protección, en el caso del hombre, de ponerse un condón, sino que hacer la relación sexual, porque hay cierto grado de machismo también, ¿verdad? Y lo tengo que decir yo como lo he escuchado. No, es que se siente mejor el no tener condón porque es piel con piel. Y esos son criterios de repente machistas, pero también esto puede traer promiscuidad. Bien, también es importante decir que nosotros hemos apoyado en todo momento lo que es la educación sexual, ¿no? Entonces el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia debe ir siempre amarrado con lo que es la educación sexual. ¿Cuál es el problema? Que en este momento se prohíbe también la promoción de la pastilla anticonceptiva de emergencia, entonces eso evita. Porque no podemos negar que hay un mercado clandestino, o sea, la pastilla se sigue vendiendo. En Cortés, por ejemplo, me comentaban que la venden en una veterinaria. En Trujillo, por ejemplo, me dijeron que ni siquiera sabían que estaba prohibida, que la venden en todas las pulperías, que la venden en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que no está regulada, que no todo el mundo la está tomando de una forma inadecuada, no se está haciendo un buen uso de la pastilla. Es necesario mencionar que esta pastilla se debe tomar 2, a lo mucho 3 veces al año. ¿Por qué? Porque es un medicamento que obviamente va a traer efectos secundarios como cualquier otro tipo de medicamento, como ahora, si yo me tomo 100 Panadol en un mes, ¿no? Correcto, pero ahí es donde podría estar uno de los problemas. ¿Qué efectos secundarios tiene la pastilla? Usted dice que no se puede beber más de 2 o 3 veces al año. No es que no se pueda beber, se recomienda que se tome solamente 2 o 3 veces al año. Los efectos secundarios que puede causar pues son los mismos que causa una pastilla anticonceptiva de uso regular. Acné, dolores de cabeza, náuseas, en algunas mujeres altera el ciclo hormonal, por lo tanto la menstruación viene antes o viene después de la fecha esperada. Entonces hay una serie no es que causa esterilidad ni nada de eso, pero si hay un abuso de la pastilla, si yo me la tomo todos los meses o cada vez que yo tengo relaciones sexuales, obviamente mi cuerpo va a responder al medicamento, como decía antes, cualquier cosa en abuso, va a traer otras repercusiones. Es como que si yo me tomé 100 Panadol o 100 acetaminofén en un mes, ¿no? Va a traer otra serie de efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la prohibición? Que nadie está educando. O sea, se vende la pastilla en cualquier pulpería, en cualquier lugar, y las mujeres no saben cómo se debe de tomar, o no saben cuántas veces deben de tomarla, y la toman exponiendo su salud y exponiéndose también a que realmente no le estén vendiendo esta pastilla, porque el registro sanitario de la pastilla anticonceptiva de emergencia en Honduras está vencido. Significa que puede venir cualquier medicamento de cualquier lugar, decir que es la pastilla, pero nadie tiene la seguridad que en efecto sea esa pastilla. Ahora, hay una situación en el Congreso anterior, un diputado por el departamento de Atlántida, que es médico, ginecólogo, presentó precisamente un proyecto de ley bajo estos conceptos. Y la crítica es que
hay farmacéuticas dedicadas a la venta de la pastilla que están financiando para que la pastilla se venda en Honduras. ¿Ustedes por qué lo hacen realmente? ¿Qué les anima a tener que buscar que esta pastilla sea de venta pública? Bien, realmente a las farmacéuticas, o sea, a las farmacéuticas no les beneficia que esté prohibida, perdón, que sea legal. Sacan más provecho si está prohibida. ¿Por qué? Porque cuando estaba legal, la pastilla yo la podía comprar por 60, 40 lempiras. Ahora la venden a 150, 300 o en algunos lugares dicen, dependiendo la cara de desesperación de la persona que vaya a buscarla. Entonces, de ninguna manera nosotras como organizaciones feministas, como organizaciones de jóvenes, porque esto no es un movimiento únicamente de unas pocas, ¿no? Esto es un movimiento de la juventud, esto es un movimiento de mujeres, esto es un movimiento de personas que estamos interesadas en tener este derecho, ¿no? Porque es un derecho que se les quitó a las mujeres. De hecho, la campaña Hablemos lo que es, y ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Hablemos lo que es, en nuestra página web www.hablemosloquees.com, van a encontrar un botoncito que dice donar, donde realmente nosotros conseguimos pues financiamiento para poder estar en redes sociales. Aparte somos un grupo de alrededor de 20 chicas que estamos interesadas, ¿no?, en este tema y que trabajamos de forma voluntaria. ¿Cómo se fueron juntando para poder luchar en estamos hablando de un tema en particular, pero tengo entendido, más adelante vamos a ir hablando de otros intereses que ustedes tienen, de temas de índole social que tiene que ver con la mujer? Pues bien, como usted muy bien mencionaba, en el 2014 el diputado Leva Bulnes propone este decreto de ley, ¿no? Y es ahí donde se organiza un grupo llamado Grupo Estratégico por la PAE. Este grupo organiza alrededor de 17 organizaciones de nivel nacional e internacional donde se preocupan por hablar el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia y por luchar y hacer incidencia para que esta pastilla sea de forma libre nuevamente en nuestro país y no esté prohibida. Entonces, luego de esto, han transcurrido 10 años desde la prohibición y comenzamos un grupo de jóvenes que dijimos, ¿saben qué? Hay un montón de información regada acerca de la pastilla anticonceptiva de emergencia, las organizaciones feministas han hablado sobre este tema muchas veces, hay información, ¿por qué no concentrar toda esta información en un solo lugar? Entonces decidimos, compañeras que tienen habilidad para el manejo de redes sociales, para la creación de páginas web, juntarnos y poner toda esa información que a lo largo de todos estos 10 años se han venido diciendo y la que se sigue diciendo, ponerla en un solo lugar, y es así como nace la campaña Hablemos lo que es, y decidimos ponerle este nombre de Hablemos lo que es porque realmente es un espacio donde hablamos lo que es de la pastilla, no nos dejamos llevar por sentimentalismos, no nos dejamos llevar por opiniones personales, sino más bien por opiniones que están basadas en estudios científicos, por opiniones que no son meramente nuestras, sino por opiniones que son respaldadas por organismos internacionales de mucho prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, la FDA, que es la organización que regula los alimentos y medicamentos de Estados Unidos, ¿no? Pero, Ana Palupe, hay que decir algo que es una realidad, y es el sentido de que esta es una sociedad, bueno, yo creo que es de doble cara, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay un sector que se dice religioso y que de repente se puede oponer a este tipo de cosas, pero si vamos a verlo en la práctica, puede ser que su comportamiento sea de poder en algún momento recurrir a la pastilla, si es el caso de un familiar o en el caso personal de ellos, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer que pertenezca a una iglesia, esta sea católica o evangélica, y que se vea ante una situación de no querer tener hijos o que tenga una relación fuera del matrimonio, o una jovencita que está metida en una relación, por mucho que se lleve a la iglesia, ve como alternativa también la pastilla del día después. Y sin duda quienes se han convertido en un muro para que esto no se lo vea es algún sector de la iglesia, no voy a decir la totalidad porque habrán algunos que tengan libertad en este sentido, pero la iglesia, tanto la católica como la evangélica, se han opuesto a que esta pastilla se venda de manera libre. ¿Usted no tiene temor a ser cuestionados por esto?
Sí, realmente los grupos conservadores y más que todo religiosos son los principales opositores a esta pastilla, pero más que todo yo creo que es un poco de desinformación también. O sea, que no se maneja la verdad acerca de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que somos una sociedad sumamente conservadora, pero que no podemos negar tampoco las estadísticas. O sea, somos el segundo país a nivel de América Latina que tiene más embarazos en adolescentes. O sea, de 100 niñas, 24 niñas han sido madres, están en estado de embarazo, o de esas niñas no va a surgir alguna que se embarace. Entonces, esas lamentables cifras no podemos hacerlas a un lado, ni podemos hacernos de la vista gorda. ¿Qué significa esto? Que las jóvenes, las adolescentes están teniendo relaciones sexuales. Están en el rango de 15 a 19 años. Y si revisamos las estadísticas de niñas de 10 a 14 años, se están aumentando. Solo en 2017 hubieron más de 900 partos de niñas en edades de 10 a 14 años. Y si son en edades de 10 a 14 años, no podemos hacernos ciegos a que hay una clara evidencia que las niñas están siendo violadas en nuestro país. Porque cualquier niña que es madre antes de los 18 años, esto se considera una violación. Y especialmente cuando son niñas de 10 a 14 años, porque son niñas que no tienen su cuerpo desarrollado, son niñas que tienen luego repercusiones psicológicas, emocionales, que no están preparadas para ser madre y que además de esto han sido víctimas de una agresión sexual. Normalmente por personas que son muy allegadas a su familia, por padrastros, por los mismos padres, por hermanos, por primos, por vecinos y lamentablemente hasta por sacerdotes y pastores de las iglesias. Entonces no podemos negar que las niñas están siendo violadas en este país. Y el Estado de Honduras no las está protegiendo. Y además de que no las está protegiendo, las está obligando a embarazarse producto de esa agresión sexual. Ahora, ¿qué garantía hay? Porque hay cifras de qué es lo que ocurría cuando la pastilla se vendía libremente en Honduras y lo que está ocurriendo hoy. Sí, a ver, el embarazo adolescente es un fenómeno multicausal, ya que no vamos a decir tampoco, a ser irresponsables a decir que este embarazo se da únicamente porque no hay anticoncepción de emergencia, pero que sí es un factor grande, ¿no? Porque son producto de agresiones sexuales. Entonces, se ha visto un incremento a partir del 2009, se vio un incremento sobre todo en niñas de 10 a 14 años, más o menos del 20% de aumento de embarazos en la adolescencia. Y esto se le atribuye a que no tenemos anticoncepción de emergencia, a que no tenemos educación sexual, a que me podrán decir, necesitan utilizar la pastilla porque no se cuidan. No siempre. En tierra muy adentro la gente tiene muchos mitos acerca de la sexualidad. No saben cómo protegerse. Gracias a Dios, por ejemplo, conocí el caso de una persona que fue al centro de salud, preguntó por los condones, en la farmacia, la enfermera se los dio y lo que hizo fue poner agua en la estufa, puso los condones adentro, hizo un té, tomó él y se lo dio a la muchacha con la cual iba a tener relaciones sexuales. ¿Qué pasó después? Llegaron enfermos al centro de salud y le preguntaron qué pasó y dijo, me tomé los condones, me hicieron daño. Cuando le preguntan por qué, le explica lo que hizo para ponerse ese condón. Entonces, ni siquiera se sabe cómo utilizar un condón, no se sabe cuándo utilizarlo, no se sabe cómo utilizar las pastillas de emergencia y no podemos desconocer que no siempre en los centros de salud se tienen los métodos anticonceptivos, ya sea condones, sea pastillas o sea inyecciones, no siempre. Muchas veces en los centros de salud no hay condones, no hay pastillas y no todas las personas tienen el acceso para poder comprarlas en la farmacia. Y otro problema muy grande que hay también en las comunidades del interior del país es que muchas veces la que atiende en el centro de salud, la enfermera o quien sea que atiende en el centro de salud es mi vecina, por ejemplo. Entonces yo como adolescente difícilmente voy a ir porque mi vecina va a ver que pedí anticonceptivos y luego le va a ir a decir a mi mamá. Entonces en los prestadores de servicio también hay un trabajo fuerte para hacer, para hablar sobre la atención que deben brindar a los adolescentes, la confianza que deben de generar para que las y los adolescentes puedan acercarse a estos centros y pedir información acerca de los anticonceptivos. Pero eso es lo que usted señala, pero estamos frente a esta realidad, la parte religiosa. Los padres de familia que dicen, no, porque mi hija tiene que ir a pedir anticonceptivos, porque mi hijo tiene que andar condones.
y también se habla del hecho de la promiscuidad. O sea, promiscuidad es que una persona tenga relaciones sexuales con varias personas. Y esto algunos dicen que puede convertirse entonces que el tema de la prostitución infantil, porque un niño es hasta los 18 años de edad, puede también venir el tema del homosexualismo, que es otro de los temas que también la sociedad lo ve con alguna preocupación, porque yo no estoy en contra del homosexual cuando él ya tomó una decisión, pero tampoco vamos a incentivar que los niños se hagan homosexuales o que las niñas se hagan lesbianas. No, yo en eso soy muy claro y contundente. Yo respeto a los homosexuales, a las lesbianas en su lucha, los entrevistamos y todo, pero tampoco vamos a convertirnos en incentivadores de que se puede, que se mire como muy normal esto. A mí soy claro en ese sentido, pero desde la visión de ustedes, ahí los padres de familia se oponen a este tipo de cosas. Sí, realmente hay oposición de padres de familia, porque es que tampoco podemos culpar a los padres de familia, porque la mayoría de padres de familia son otros adolescentes que están teniendo niños, ¿no? La mayoría son otras niñas que fueron madres a los 15, a los 16, 17 años o antes de los 18 años, que tampoco recibieron educación sexual. Entonces, difícilmente van a poder darle a sus hijos educación sexual. Y al hablar de educación sexual, nosotros no hablamos únicamente de darle anticonceptivos a los adolescentes o a los niños, a las niñas. O sea, hablar de educación sexual integral es hablar hasta del reconocimiento de nuestros cuerpos. Usted le pregunta a un niño, por ejemplo, cómo se llama su órgano genital, se ponen rojos, se ríen, dicen palomita, las niñas pancito, y de una serie de nombres que se dan alrededor de la misma casa, del mismo hogar, porque hay una serie de desconocimiento, hay una serie de tabúes, hay una serie de miedos de hablar de la sexualidad, porque nos da miedo hablar de esto y debería ser normal, debería ser como hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de educación sexual también, y nosotros hablamos, por ejemplo, que los adolescentes deben de conocer cómo se utiliza un anticonceptivo, cómo se utiliza el condón, dónde lo pueden conseguir, no es porque le estamos diciendo al adolescente, vaya, tenga relaciones cuando quiera, tenga todas las parejas que usted quiera, no, estamos hablando de que le estamos dando la información necesaria para que en el momento que este adolescente lo requiera, pueda hacer uso de su derecho, pero también de la responsabilidad que conlleva este derecho, ¿no? Entonces, hablamos del respeto a las demás personas, hablamos del respeto de los derechos que tiene cada persona simplemente por ser un ser humano, y hablamos de todas las características de la sexualidad, hablamos de que los niños y las niñas tenemos, bueno, todos los seres humanos tenemos sexualidad desde que nacemos, desde antes, porque desde antes tenemos aparato reproductor femenino o masculino. Entonces, hablar de educación sexual es una demanda clara de la población, es una necesidad urgente, es una deuda histórica del Estado de Honduras, porque esto se debería de haber implementado desde hace muchísimos años. Inclusive la ley de 1999, la ley especial del VIH, dice que se debe dar educación integral en todos los niveles escolares. Entonces se debería de estar dando educación sexual integral. Bueno, hay un pleito también por este tema, y es que había un manual que se pretendía entregar en los diferentes centros educativos del país, pero la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y otros sectores de la sociedad se opusieron a que esto fuera bajo los criterios de este manual, porque aquí también hay que señalarlo, hay mucha influencia de organismos internacionales que quieren implementar políticas públicas de lo que puede dar resultados en países europeos, pero que de repente en Honduras no se adaptan a la realidad. Esta situación también es una realidad, el hecho de que en los centros educativos no se está brindando este tipo de información. Sí, lamentablemente pues los mismos docentes no tienen información acerca de educación sexual, no están formados para dar en sus clases educación sexual integral, y esta es una necesidad, como decía. La educación sexual sirve hasta para evitar que haya un abuso en los menores, porque aprenden a reconocer a través de la educación cuáles son las señales de abuso que pueden estar sufriendo, aprenden a reconocer qué formas no son adecuadas, por ejemplo, de que les hable un adulto, o las alarmas que deben de tener las y los niños para no ser víctimas de un abuso sexual, por ejemplo. Entonces,
Lamentablemente en las escuelas no se está haciendo. Hubo una iniciativa, bueno, la iniciativa viene creo que desde los años 80, donde en alguna ocasión en el Parque Central se quemaron las guías para dar educación sexual integral, y esto viene nuevamente mucho por esta cultura tan conservadora que tenemos, y no tanto de conservar los valores, porque no se trata de eso, sino que también hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia a través del tema, y se ha hecho un tema mediático diciendo de que educación sexual significa que las niñas y los niños van a tener relaciones sexuales cuando quieran, con quien quieran. O la libertad sexual, el libertad sexual o la promiscuidad. No, la educación sexual viene justamente a eso, a darle herramientas a esta adolescente, a que esta adolescente entienda que si está con su novio y le pide la famosa prueba de amor, ella puede negarse y decir no quiero en este momento, o por lo contrario, se acepta, se cuide, porque no solo es un embarazo, aquí se pone en riesgo también la salud al hablar de infecciones de transmisión sexual, al hablar del VIH-Sida. Entonces, si nosotros no hablamos con nuestros adolescentes, vamos a seguir teniendo casos de embarazo en adolescentes, vamos a seguir punteando en las estadísticas en VIH, porque es un alto porcentaje el que tenemos en VIH, sobre todo en la costa norte del país, y vamos a seguir teniendo mujeres que van a seguir muriendo a causa del virus del papiloma humano, que termina en cáncer cervicuterino y es la segunda causa de más muertes en las mujeres actualmente. En el caso particular, sobre esto último que usted habla, del papiloma humano, ya en los centros de salud del país, a niñas de 11, 12 años les ponen una inyección, ¿verdad? Una vacuna, con el objetivo de evitar este tipo de enfermedades que al final producen el cáncer uterino, que es uno de las mayores incidencias que hay en el país. Ahora, esto estamos hablando de la pastilla del día después, pero también estamos hablando del abuso sexual en menores. Yo me sorprendo que a diario se habla de los compañeros que informan desde los tribunales de justicia lo que ocurre a diario. La presentación de familiares, del papá, del hermano, del tío, del primo, del amigo de la familia, del cuñado, porque en este caso también hay que hablar que de parte de mujeres, hace poco a una señora le cayeron más de 50 años de prisión porque estaba abusando sexualmente de 2 menores. Y no solamente era el abuso sexual físico, sino que también el hecho de hacer pornografía infantil con ellos y aprovecharse de esta coyuntura. Sobre esto de la violencia sexual contra los niños, sí, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué información tienen ustedes sobre este tema? Realmente es alarmante la cantidad de casos que hay de violencia sexual. Y las estadísticas nos dicen que hay alrededor de 3.000 casos que se están presentados ante el Ministerio Público al año, ¿no? Entonces estamos hablando que hay alrededor de 200 casos al mes. Y esto tomando en cuenta que son los casos en los cuales se hace denuncia, porque hay muchísimos casos en los que se guarda silencio, se convierte en un secreto de familia, ¿no? Y la violación también es necesario decirle que se da en todos los estratos. O sea, se da hasta el estrato de las personas que tienen menos recursos hasta las millonarias. Esto es un fenómeno que golpea y especialmente a las niñas y adolescentes fuertemente. Hay una serie de casos nefastos, terribles, y el tener prohibida la pastilla anticonceptiva de emergencia también afecta a reducir los impactos de esta agresión sexual en las niñas y mujeres. ¿Por qué? En 2016, la Secretaría de Salud invitó a una serie de organizaciones a que formáramos una parte de una mesa que iba a trabajar un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Este borrador fue entregado a la Secretaría de Salud en 2017, y lo digo con toda propiedad porque fui parte de la mesa, ¿no? Donde la mesa tenía organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que su expertise es la atención a personas víctimas de violencia sexual. La misma Secretaría de Salud fue parte, y este protocolo, diciendo también que somos el único país
a nivel de Latinoamérica que no tiene un protocolo de atención a violencia sexual, lo que significa que si a mí me violan y yo voy a un centro de salud, va a quedar a criterio del médico lo que va a hacer conmigo. O sea, el médico puede decirme, no, vaya, ponga la denuncia, si no, no la atiendo. O venga, hagamos tal cosa y me dé una atención en prevención de ITS, por ejemplo, pero no de prevención de embarazo. Entonces, este protocolo pretendía dar los pasos y la guía a los prestadores de salud para que pudieran atender a las víctimas de violencia sexual. Pero ¿qué pasa? No se aprueba porque el protocolo contiene un apartado de prevención de embarazo en la adolescencia. De embarazo producto de la agresión sexual. Entonces, únicamente ese es el impedimento, porque la PAD está prohibida, no se está dando este protocolo, ni se está dando toda la atención a estas víctimas de violencia sexual, porque como decía antes, es cuando hay una violencia sexual, cuando hay una agresión sexual, los prestadores de salud lo que deben buscar es realmente minimizar todo el impacto o todas las consecuencias que pueda tener esta persona que fue víctima de una agresión sexual. ¿Qué significa esto? Que se le debe dar atención médica, que se le debe dar atención psicológica y que se le debe dar atención social. Porque una de las cosas serias que sucede es que a nivel psicológico, y lo digo también porque soy psicóloga, las mujeres y los niños también, y los hombres, y cualquier persona que sufra de una agresión sexual, llevan las consecuencias de esta violación a lo largo de toda la vida. O sea, es un trauma que dura toda la vida y que si no se tiene ayuda puede acabar en depresión, puede acabar en suicidio y otra serie de afecciones a nuestra personalidad y a nuestra psiquis. Entonces, si no se tiene este protocolo, no se está dando la atención integral que estas personas necesitan. No se le está previniendo un embarazo, no se está previniendo de que se infecte de VIH, porque el agresor muchas veces es desconocido, no se sabe si podría tener esta persona VIH-Sida, entonces se arriesga también a que la persona continúe por ahí y se haya infectado, sin buscarlo, sin ser promiscua, sin haber en libertinaje sexual, sino porque simplemente fue víctima de una agresión sexual. Y también vemos cómo la atención social también que plantea el protocolo es hacia aquellas personas que sufren esta agresión sexual no solo una vez, sino que son constantemente víctimas de la agresión sexual, porque no podemos desconocer que en los barrios populosos, que en los barrios que tienen mayores problemas, hay niñas y adolescentes que son violadas todos los días, o que el pandillero se enamora de alguna y dice todos los días vengo por vos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Este protocolo plantea sacar a estas personas de ese lugar, darles protección, habla de casas refugios, habla de qué organizaciones se pueden llamar, habla de qué tipo de atención se le puede brindar y también hacia dónde se puede remitir para tener una atención legal. Otra cosa importante es que habla de cómo proceder en cuanto a la denuncia también, porque muchas veces no se hace denuncia de estos casos, las personas van únicamente por recibir atención médica, pero no se denuncia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y también no podemos culpar que las personas no denuncien, es que hay 95%, según lo dicen las estadísticas, 95% de impunidad en los casos de violencia sexual. Ahora, pero también hay que señalarlo porque en comunidades, y aquí en la misma ciudad, me contaba el otro día un amigo de un estacionamiento de uno de los mercados aquí de la capital, me dijo, usted se queda sorprendido. Si viniese acá la cantidad de niñas que la mamá, jóvenes, adolescentes, la mamá las viene a dejar y sabe que va con una persona a tener relaciones sexuales en contra de repente de su voluntad, pero como la mamá recibe un pago, entonces va a dejarlas ahí y la mamá las va a esperar. Y ahí, 2 o 3 días después, en otro vehículo. No, pero le digo yo, ¿no será que no? Me dice, es que ellas hablan con libertad de que si hay un hombre que tenga interés en las jovencitas, ellas lo prestan. En los pueblos había un señor allá en Nacaome muy famoso que decían que compraba virginidad. Entonces la mamá o el papá, gente tal vez de escasos recursos económicos, entonces le daba una vaquilla o le daba un ternero por la virginidad de la jovencita. Y estas son realidades también, ¿verdad? La gente amparado en que tienen pobreza económica también pueden exponer a sus hijas a este tipo de situaciones, y si el papá y la mamá
la exponen a este tipo de situaciones, pues de repente para la niña o para el niño puede ser algo muy común. Entonces, ¿cómo hacer ante esta realidad? ¿Cuál es el mecanismo que debe seguir una jovencita que tal vez nos está viendo en este momento y siente que la han violado, o a un jovencito que dentro de su casa alguien está faltándole al respeto de esta manera? Realmente deben de romper el silencio, que muchas veces es muy difícil, porque también cuando hay este tipo de violencia sexual, pues las jovencitas son amenazadas, ¿no? Que le van a hacer daño a la familia, que las van a matar o que les van a hacer algo a ellas mismas. Entonces es necesario romper con el silencio, y esto solo se va a lograr a través de la misma educación, porque si la jovencita no sabe que esto no es normal, que no es normal que su mamá la lleve a que prostituirse, porque eso es lo que está haciendo, la está prostituyendo, no va a saber también que es su derecho poner una denuncia y hablar sobre lo que está pasando. En algunos lugares tenemos, por ejemplo, lo que es el MAI, que es una unidad del Ministerio Público donde trabaja todo este tipo de violencia sexual, ¿no? Y donde se puede interponer una denuncia. Y que también las jóvenes tienen que tener, pues, bueno, si no es el caso de que es la mamá o el papá que está haciendo este tipo de cosas, pues tener la confianza de hablar con los padres de familia, y esto solo se va a lograr si los padres hablan con las adolescentes, con las niñas, acerca de la violación sexual. Pero ocurre un fenómeno, y usted desde el punto de vista psicológico lo sabe, que regularmente las madres, cuando el violador o el que está agrediendo a la niña o al niño es su padre o su padrastro o su tío o su primo, tienden a no creerle a los niños o niñas. Sí, muchas veces esto pasa, no tanto porque no podemos decir que es que no quieren a sus hijos, no, pasa porque hay una dependencia económica, y esto no lo podemos negar. Hay una dependencia donde normalmente es el padre el que trabaja, y donde las mamás dicen, si yo denuncio o si yo hago algo contra este hombre, lo que va a pasar es que vamos a quedar en la calle y yo no voy a tener cómo mantener estos 5 hijos, por ejemplo, que tengo, ¿no? Entonces, nuevamente, no vamos a reducir estos fenómenos, estas realidades tan duras y tan difíciles que se viven a diario en este país si no hay educación. Si esta mujer no entiende que ella puede hacerse cargo de su familia, si no hay instituciones que le brinden verdadera protección, que le brinden verdadero acompañamiento a esta mujer que es valiente y se atreve a denunciar. Entonces es necesario seguir reforzando toda la educación hacia todas las personas y seguir también reforzando las instituciones para que hagan su trabajo, ¿no? Donde instituciones como el DINAP se haga realmente responsable de estos niños y adolescentes, donde el Ministerio Público tome cartas e investigue y se dé también protección a estas personas que se atreven a denunciar, y también hacer fuertes campañas de explicar también a la población qué es lo que tienen que hacer en cierto determinado caso, a dónde pueden acudir, qué número pueden utilizar y toda esta serie. Ahora, pero lo que ocurre es que regularmente cuando hablamos de denuncia, realmente los lugares donde hay autoridad es en las grandes ciudades, en los grandes centros poblacionales, pero la televisión nos permite, y ahora el internet, el Facebook Live, nos permite llegar a comunidades muy remotas, donde de repente no hay acceso a la televisión, pero la gente sí ya tiene acceso al internet. Creo que se debe buscar un mecanismo para que en esas comunidades apartadas de los grandes centros poblacionales se les facilite también más rápido la denuncia, porque una joven que nos está viendo en este momento, un joven que está siendo violado, puede enviar un mensaje y la autoridad tiene que ir, no justificar, no, es que queda muy largo, ¿verdad? O no, todavía ahí no llega a la MAE, creo que MAE. Estuvimos el otro día aquí a una de las encargadas. Entonces no hay posibilidad, porque solo hay en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, en La Ceiba o en Choluteca o en Dalí. No, ¿cómo acercamos a la autoridad para que esto no siga ocurriendo? Porque habrá cantidad de jóvenes que se sientan en este momento agredidas y que dicen, bueno, tengo que contar mi verdad, tengo que decírselo a alguien, pero de repente no confía en alguien de su comunidad. Yo creo que debe haber un mecanismo
y esto le toca al Ministerio Público, de buscar lo más cercano posible que en las comunidades haya donde hacer este tipo de denuncias. Sí, lastimosamente pues hay una fragilidad y una debilidad en las instituciones estatales que realmente deberían de poder prestar esta atención a todas las víctimas de estas agresiones, ¿no? Y se debería de crear en conjunto que se dé protección también a las personas, porque no solo es poner la denuncia. ¿Qué pasa después de que se pone la denuncia? Hay personas que se atreven a denunciar y tal vez el Ministerio Público no actúa o actúa a medias. Entonces le mandan, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, le mandan con la misma mujer el citatorio al hombre, ¿no? Sí. Entonces, al momento de ahí nomás termina de tapizar con la mujer la pared, ¿no? Entonces debe de haber realmente fortalecer todos estos sistemas de protección y de mecanismos de protección hacia la mujer y hacia los niños y adolescentes, de cómo puede proceder este tipo de denuncias y dar esta protección necesaria. Ahora, ¿qué hacer especialmente en los centros educativos o la comunidad cuando una joven ha sido violada? Sin duda que la sociedad también, ahora la palabra de moda es el bullying, terminan haciendo bullying contra la jovencita que se vio agredida por cualquiera de las razones. Entonces, no, ahí va la que violó el papá, ahí va la que violó, a esa la violaron. Entonces hay como una mácula ya. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo impacta esto? ¿Puede impactar en la vida de un ser humano que se ve ante una violación sexual? Sí, como decía antes, ¿verdad? Las repercusiones de una agresión, o sea, el trauma como tal de la violación se conlleva durante toda la vida, ¿no? Las repercusiones que hay, lo que puede influir, y encima que esta niña, niño o la persona que haya sido agredida sexualmente sufra esta violencia, porque hay que decirlo, es violencia de parte de las otras personas, esta estigmatización que hay de haber sido víctima de violencia sexual, repercute seriamente en las personas. Entonces esto puede llevar a depresiones severas, esto puede llevar inclusive hasta el suicidio. Entonces es muy importante que las personas también entiendan que el hecho de ser víctima de agresión sexual no es una cosa fácil, no es algo que la víctima buscó, porque nunca la víctima va a ser culpable de lo que le sucedió, no fue porque la ropa que andaba, no es porque andaba en una fiesta, no es porque andaba fuera de su casa a la hora que anduviera, es porque hubo un agresor y el único culpable o la única culpable de esa violación es el agresor o el agresor, si fuese un hombre o una mujer, ¿no? Entonces es necesario que la población empiece a ser un poco más empática también y a dimensionar lo que implica una agresión sexual, lo que implica que esta persona muchas veces impide que vuelva a retomar las cosas que hacía en su vida cotidiana. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas que podríamos encontrar en un niño o una niña que está siendo violentada, que está siendo violada? Porque también hay como una justificación, a veces he escuchado yo de madres que, es que ella tenía la culpa porque le gustaba andar en chores, o le gustaba andar con minifalda, o le gustaba andar enseñando el calzón, o se desnudaba, o se iba a meter al baño y estando el papá o estando el tío ahí enfrente. Las madres justifican de esta manera el tipo de violación. Pero ¿cómo podemos identificar que está ocurriendo esto en una niña o un niño o en una adolescente? Bien, primero esta culpabilización se da mucho por el tema de que somos una cultura muy machista, ¿no? Pero algunos de los síntomas que nosotros podemos ver, y esto los padres de familia deben de estar muy atentos, hay muchas veces cambios de comportamientos en las niñas y en los niños, se vuelven más retraídos, si eran muy participativos, por ejemplo, en la escuela dejan de hacerlo, hablan menos, se vuelven tristes, bajan las calificaciones, o sea, si eran buenos alumnos, por ejemplo, que tenían muy buenas calificaciones, pues muchas veces tienden a dejar de hacer tareas, a dejar de estudiar, a dejar de tener interés. Si es, por ejemplo, que el abuso está haciendo en la escuela, que no quieren ir más a la escuela. Por lo contrario, si es en la casa, no quieren estar cerca del agresor y
hay una serie de cambios de comportamiento que son palpables, que se pueden ver, que si son padres de familia que realmente conocen a sus hijos, lo van a ver, porque es algo que se va dando paulatinamente. Los niños van volviéndose más retraídos, pueden llorar, pueden estar tristes, pueden ser negativos, no quieren jugar, quieren estar encerrados. Hay toda una serie de cambios en los comportamientos, se ponen rebeldes, no quieren obedecer a sus papás en casa. Muchas veces esto se puede deber a que están siendo víctimas de un abuso, ¿no?, sexual. Ahora, otro tema es la violencia intrafamiliar, la violencia que se da aquí. Regularmente se habla de la mujer, del hombre hacia la mujer, pero ahora también hay violencia de la mujer hacia el hombre. Y esto vemos una sociedad hondureña impactada. A mi criterio todavía no hay una política pública para tratar el tema de los celos. Lo enfermizo que es esto y cómo la gente puede llegar hasta quitarle la vida a otro ser humano. Pero no es tema ni en las iglesias, no es tema en la parte educativa, no es un tema en los medios de comunicación. Y entonces los celos combinados con el alcohol, que es una enfermedad terrible que está golpeando la sociedad hondureña, más el uso de las drogas. Porque a mí me sorprende que, dicen, se están peleando territorio, bandas delincuenciales dedicadas a la venta de drogas. Entonces significa que el mercado es amplio y que está consumiendo drogas todo el mundo en los barrios y en las colonias. Entonces se matan en los mercados, se matan en las colonias, se matan en los barrios, en las aldeas, en los caseríos. Estamos ante una bomba de tiempo que la gente ya con celos, que es una enfermedad, tengo entendido, combinada con otra enfermedad que es el alcoholismo, trae como consecuencia la muerte, la violencia y otras situaciones más que usted como experta en la materia nos puede ayudar en este sentido. Sí, realmente el tema de celos pues viene siendo un tanto por la forma, es que nadie nos enseña ni siquiera cómo tener relaciones sanas, ¿no? Nadie habla de la salud mental, nadie habla, y el presupuesto que hay para salud mental es mínimo. Nadie se interesa por que en las escuelas, por ejemplo, debería de haber atención psicológica para los niños. Lamentablemente no la hay. Creo que solo en los colegios está determinado que haya, y en algunos ni siquiera hay. O, por ejemplo, en el caso de colegios muy grandes, hay una psicóloga para 5.000 alumnos, ¿verdad? Que obviamente no va a poder verlos a todos los adolescentes. Entonces, no nos enseñan cómo conllevar este tipo de situaciones. No nos enseñan también a determinar cuándo estamos siendo víctimas, cuando la tecnología también se ha convertido en una forma de control hacia las personas. El típico, me dejaste en visto, el típico, ¿dónde estás? Mándame una foto y ubicación, ¿verdad? Esa es una serie de control que hay, y hasta cierto, y se puede ver que es una microviolencia también hacia la persona que lo recibe, ya sea hombre y mujer, porque se da en ambos casos, ¿no? Entonces, nadie nos enseña a tener relaciones sanas, no se nos habla de cómo estas relaciones de amor debe ser un amor en libertad y no un amor de control, no un amor de que la otra persona me pertenece o que yo no puedo ser feliz sin la otra persona. Como es tan frágil esa frontera entre lo que es un sentimiento sano y algo que puede ser perjudicial. Es importante poder determinar también qué es lo que entendemos por amor. Porque si escuchamos una canción de repente de estos grupos musicales ahora, o de los de antes, es de cortarse las venas, ¿verdad? De que uno es el dueño de la persona, de que uno se convierte en el control de la persona, y ahora como usted bien lo señala, a través de la tecnología, en vez de acercar, antes decían que el teléfono era para permitir acercar a los humanos. Más bien esto parece que lo que anda buscando es controlar al ser humano. Porque lo que usted dice, no, si es en el WhatsApp, todo el mundo ya sabe, está en línea. Y presume que el estar en línea es que está con 50 hombres dialogando, que saber el lugar donde está. Ya hay una app donde le dicen que puede investigar, y lo dice claramente,
que es para buscar dónde está tu amor, le dice. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿En qué lugar? O sea, a través del teléfono, al tocar una de las teclas, inmediatamente lo busco. O sea, no me van a llamar para preguntarme qué es, porque me parece que quien lo hace es que está loco, ¿verdad? Está enfermo, y si de por sí ese también el concepto equivocado de lo que es el amor. Y eso no nos lo enseñan ni en la casa, ¿verdad? Ni en la escuela. Y yo creo que en las iglesias también falta alguna preocupación en este sentido. Sí, yo creo que es importante que se comience a hablar del tema del amor, de qué realmente es amor y qué no es amor, ¿no? Cómo yo como mujer o como un hombre puede entender que soy feliz así, sola, y puedo ser feliz también acompañada, ¿no? Pero cuando esta felicidad no depende de esa otra persona, o sea, que yo estando con esa persona o no, yo igual voy a ser feliz. Obviamente hay una serie de sentimientos que se dan alrededor, que si esa persona está cerca de mí, quizás, me siento muy feliz en ese momento, ¿no? Y que si obviamente termino una relación, también voy a sufrir porque no voy a tener a esa persona cerca de mí. Pero una cosa es que yo me sienta triste porque ya no voy a seguir compartiendo con esa persona, y otra cosa es que, y esto sucede mucho porque por eso hay mucha depresión luego, y hay inclusive hasta suicidios después de estas decepciones amorosas, de que yo termino esta relación y yo soy incapaz de seguir con mi vida porque ya no estoy con esa persona, ¿no? Entonces debemos de entender que independientemente estemos en una relación o no, o estemos con la persona a la cual amamos o no, hay una felicidad que depende de nosotros mismos. Y hay un amor que va antes que un amor de pareja, que es el amor propio. Entonces muchas veces este tipo de celos se da por inseguridades, será porque no hay una buena autoestima, porque de nuevo nadie trabaja este tema con nosotros, y aunque muchas personas puedan pensar que es algo rayado, algo trillado o algo tonto hablar de autoestima, realmente es lo que define a la persona como ser humano. Entonces es importante reforzar el tema de autoestima en todas las personas para que el día de mañana estas personas no accedan, por ejemplo, a hacer cosas que no quieren por miedo a que esta otra persona lo deje, no acudan a este tema de tanto control sobre la otra persona, porque si estoy con otra persona en una relación significa que es porque ambos queremos, claro. No porque yo tenga que estar encima de esa persona y casi que amarrarlo a mi casa para que pueda estar conmigo, ¿no? El amor debe ser en libertad, el amor debe ser buscando el bienestar de la otra persona, pero antes que el bienestar de la otra persona también mi propio bienestar, porque hay muchas veces que hay relaciones que no nos traen nada bueno, que por mucho que yo ame a esa persona quizás no me ame de la misma manera, o no me da un amor sano, no me da un amor que me permita crecer como ser humano y no me permite también vivir mi propia felicidad o alcanzar mis propios sueños. Entonces, desde el momento donde yo esté en una relación donde esa otra persona no respete mi integridad como persona, no respete mis propios gustos, mis intereses, no respete mi personalidad, ahí hay serias alarmas y alertas de que no estamos con la persona adecuada. Lo que pasa es que se disfraza también. El hombre que llevó la serenata, llevó el ramo de flores, de repente el regalo, pero minutos después está agrediendo físicamente o agrediendo de manera psicológica o patrimonial a una mujer, y ocurre también con las mujeres, ¿verdad? Porque aquí debemos de ser justos, ya no es una sociedad como antes donde había alguna presión de parte del hombre. Ahora yo me quedo sorprendido como la mujer también asume roles de agresividad y violencia contra el hombre, desde el momento que cuando hay dificultad económica, dice, no, es que de repente limita el hombre en la parte económica. Ajá, pero cuando el hombre no tiene capacidad económica y la mujer lo presiona, que tiene que comprar no la comida, no pagar la casa, sino, es que vos tenés carro pero yo no tengo carro. ¿Es presión o no es presión económica? Cuando le dicen, sos un inútil, no servís para nada, vos solo traes la comida aquí nada más y no servís para nada, también eso es una agresión en ambas vías. No me quiero convertir en defensor de los hombres, pero tenemos que ser justos al momento de hacer análisis de este tipo y de tocar temas de esta naturaleza. Sí, realmente cuando hablamos de violencia, pues debemos saber que todos los seres humanos somos capaces de ser violentos con otra persona, y creo que en algún momento de nuestra vida todos lo hemos hecho o todos lo hacemos también, ¿verdad? Porque la violencia va desde un grito,
desde un golpe, o sea, la violencia no solo es que yo vaya y golpee a una persona, sino está también, como usted lo decía, la violencia psicológica, ¿no? Que es agredir a aquella persona con el fin único de humillarle, de hacerle sentir mal a través de las palabras o a través de acciones, de ignorar, de tratar mal a la otra persona. Y también esa violencia patrimonial o económica, ¿no? Donde se limita a, bueno, no quieres hacer otra cosa, no te doy dinero, entonces, ¿verdad? O por el contrario, el ejemplo que usted exponía. Entonces no podemos negar que el ser humano se puede convertir en una persona violenta, que muchas veces esta violencia es generalizada y se da por los contextos en los que vivimos, por los contextos en los que crecemos, porque esto tiene mucha influencia. Aquellas personas que crecen en un ambiente de violencia difícilmente no van a ser personas violentas. Entonces crecen en un ambiente familiar donde el hombre golpea a la mamá, donde la mamá luego se desquita con los hijos, y es un ciclo, ¿no? Y es ahí una cadenita que se va transmitiendo de el papá golpea a la mamá se desquita con el hijo luego pelea con el hermanito como es el más pequeño juega con sus muñecos y explota su violencia ahí o va a pelear a la escuela. Entonces vamos viendo cómo esto se va repitiendo, se va convirtiendo en un patrón y cómo esta violencia también se da en un ciclo, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja. Hay una aparente calma, luego comienza a haber como disgustos, enojos, alteraciones, llega hasta el momento donde llega al punto máximo de violencia, ya sea un golpe o ya sea gritos o empujones o lo demás. Y luego viene el proceso de reconciliación, ¿no? Donde no, perdoname, era porque estaba enojado, era porque estaba cansado o cansada, era porque vos me provocaste. Y luego viene otra vez esa aparente calma y se vuelve a repetir y a repetir cada día. Entonces es necesario detener ese ciclo de violencia, ¿no? Desde el momento donde yo me siento agredida por esa persona, es necesario poder decir que me siento agredida, que no me gusta de la forma que me están atacando, porque también la violencia va en aumento. O sea, la violencia no comienza que hoy de la nada va y me golpea, ¿no? La violencia se va en aumento. Comienza por malas expresiones, comienza con un empujón, comienza con paso y le empujo, ¿no? Lanzar un pequeño objeto. Le lanzo un objeto a la cara, a los pies, a donde sea, hasta que llega hasta el golpe y llega en últimas consecuencias hasta matar a esa otra persona, ¿no? Entonces es necesario reconocer cuando yo estoy siendo víctima de violencia. Y muchas veces esta violencia psicológica es la más difícil de reconocer, porque también hemos crecido en una cultura donde creemos que esto es normal y hemos normalizado toda esta violencia. Donde el insulto de repente del padre hacia el hijo, hacia la hija, se vuelve tan común que cuando ya es pareja no logra determinar si es una agresión, ¿verdad? O si es un halago. Es increíble cómo puede deformarse criterios como este. Pero ante una situación de agresividad, fácilmente uno dice, no, me vaya al Ministerio Público y denúncielo. Pero cuando se va a los tribunales que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y esta violencia también doméstica, resulta que quienes están impartiendo justicia también son personas que han sido muchas veces afectadas por este tipo de fenómenos en su relación particular. Entonces son gente prejuiciada, no son gente sana emocionalmente para tomar la determinación y decir, no, apártese usted y no vuelva a la casa, o divórcese, o aquí el mecanismo usted ya no se entiende. Entonces hay que buscar el mecanismo de que el hombre esté alejado o la mujer, y en vez de buscar una solución adecuada con las personas adecuadas, ¿verdad? En este caso yo la respeto a usted en el caso de su profesión, pero también hay que ver si el psicólogo o la psicóloga no viene de vivir una experiencia como la que lo van a poner a hacer el análisis, porque muchas veces el juez dice tiene que ir a una previa a tomar una decisión, a que se sienten para ver si hay la orientación psicológica o la orientación adecuada. Pero ¿cómo hacer ante esta realidad? Sí, realmente hay entrenamientos especializados, ¿no? En el tema de, o sea, solo por ser psicóloga no significa que yo puedo hacer y atender a todo el mundo, ¿no? Sí. Y en el proceso de que uno está estudiando psicología también uno pasa a través de estos procesos y va, o al menos en mi caso fue de esta manera, uno va como aprendiendo
a sobrellevar estos traumas que pudimos haber tenido en nuestra infancia como profesionales de la psicología, pero que también es necesario tener entrenamientos especializados. Por ejemplo, si yo voy a atender a personas que sufren violencia doméstica, es preferible que yo no haya, que yo tenga un entrenamiento específico sobre atención a personas que sufren violencia doméstica, ¿no? También si voy a atender a personas que son víctimas de violencia sexual, pues también tener un entrenamiento específico para eso. Porque hay muchas situaciones que, o sea, por ser psicóloga, no es que nada me afecta. También el recibir o atender este tipo de casos también golpean mucho a la persona que está ejerciendo este papel de darle alivio o de acompañar este proceso a las personas. Entonces es necesario tener entrenamiento. También los psicólogos deberían de tener su propio psicólogo también, donde evacuar todas estas frustraciones, todas estas alteraciones que sufren también al momento de estar atendiendo a estas personas. Entonces, nuevamente es necesario reforzar las instituciones que brindan este tipo de apoyo. Con el juez o la juez, ¿verdad? Que como están en el diario vivir, quieren comparar que una situación es igual a la otra, que una pareja, no, es que casi es parecido a lo que miré ayer. Entonces ya está prejuiciado y dice, no, la medida es tal, y puede ser que esas personas no estén viviendo en la misma condición del caso que vivieron hace algunas horas, o el que vieron en la mañana, el que vieron ayer en la tarde y el que están viendo en este momento. Me parece que en ese sentido también debe de buscarse alguna sanidad mental, ¿verdad? Que no es culpa de sí de los que imparten justicia, del fiscal o del juez y del mismo la misma persona que en el caso de los psicólogos atienden, sino que es el tipo en otros países lo que hacen es darle algún tiempo para hacerse algún tipo de profilaxis de personal, ¿verdad? Catarsis para evitar estar como cargado al momento de estar atendiendo asuntos de esta naturaleza. Así es. Muchas veces lo que pasa también que la cotidianidad, o sea, atender tantos casos el mismo día, por ejemplo, y el siguiente día vuelvo a atender casos, pero no se puede dejar también, aparte el profesionalismo que debe de tener también cada persona, de tratar cada tema individualmente, ¿no? Porque todas las personas somos diferentes y aunque sea la misma situación, o sea, aunque sea, por ejemplo, un hombre que golpea a la mujer, pueden haber dos mujeres que son agredidas y las dos no van a actuar de la misma manera, no necesariamente, porque las dos actúan dependiendo a cada personalidad que tengan. Alguna se va a defender, la otra quizás no. Una pone denuncia, la otra tal vez no. Y no porque no quiera, no porque sea tonta, no porque le gusta que la golpeen, sino porque cada personalidad es diferente y cada caso es diferente. Entonces no podemos olvidar que todas las personas somos diferentes y que ante una misma situación todas las personas podemos actuar de diferente manera. Claro, y cada quien va valorando según lo que considera. Yo quiero agradecerle a ustedes la fineza de haber aceptado esta invitación, porque yo creo que estamos obligados como medios de comunicación, como ciudadanos, como padres de familia, como miembros de una comunidad, a tener que acercarnos a hablar de estos temas que no deben de ser tabú, sino que sean de discusión plena. El país está enfrentado a crisis en las que simple y sencillamente son de cuestiones políticas, que si los políticos arreglaran esos pequeños asuntos que ellos tienen, sin duda que lograríamos solucionar los grandes problemas que hay en el país. Pero como aquí todo se lo vamos dejando a lo que caiga, ¿verdad? Miramos tantas niñas preñadas, pero nadie como política pública dice, no hombre, pongamos atención a esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Algo tiene que estar ocurriendo en la sociedad para que se esté dando esa incidencia de ver una fila en el hospital y hay 100 mujeres sentadas ahí y 90 son menores de 18 años. Entonces, y la menores de 12, 13, 14 años. No puede ser que esta sociedad, las niñas en vez de estar recibiendo educación, estar en una escuela, en un colegio, o estar aprendiendo un oficio, tengan que estar chineando a un menor que más que se convierte casi en en vez de tener una muñeca, una niña de 12 o 13 años, lo que tiene
un ser humano que salió de su vientre, tal vez no desarrollado, no en las condiciones adecuadas que se deben de esperar. Entonces tenemos un compromiso como sociedad y yo quiero agradecerle que usted se ha tomado la fineza de acompañarnos. Bien, agradecerle también por el espacio, porque se hable de este tema. Solo para finalizar, pues hacer mención que está en manos de la ministra, la licenciada Alba Consuelo Flores, ¿no? Quitar esta prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que puede ser en beneficio de todas las adolescentes y niñas que se ven expuestas a situaciones de emergencia y que deberían de tener acceso a esa pastilla. Nuevamente, gracias a usted por acompañarnos, a ustedes por la sintonía. Los invitamos para que siempre estén pendientes en horas de la mañana, en el Sol de las Noticias. Tenemos un espacio, más que una entrevista, es una conversación con nuestros invitados sobre diferentes temas del acontecer nacional. Yo los invito para que se queden también con la señal de Canal 36. No solamente somos noticias, sino que también tenemos una variada programación con el objetivo de que usted no se aparte de la señal del único y más completo canal de noticias. Que Dios les bendiga, que la pasen muy bien. Hasta la próxima.